Hoy en día se ha vuelto algo cotidiano ver en las redes sociales a algún personaje famoso o una figura pública de cualquier tipo siendo incriminado por alguna acción hecha tanto en su pasado como en el presente, que sea lo suficientemente mal vista en la sociedad como para recibir una ola de odio masiva que termina acabando con su reputación, su carrera y su fama. Aunque esto pudiera parecer como un acto de benevolencia social motivado por un colectivo mediático que busca ayudar a las minorías vulneradas, la cultura de la cancelación es algo bastante más complejo, que mutando a la par con la convergencia, ha pasado de ser una manera en la que un conjunto de personas sin mucha influencia pueden hacer un llamado de atención y generar un cambio, a un método de defensa y boicot tóxico, que poco a poco se ha ido descontrolando. Para comprender su masividad y su evolución, desarrollaremos dos conceptos fundamentales: la cancelación en sí y la cultura participativa, para luego lograr comprender cómo una de estar enfocada de manera negativa causa la otra. Durante sus años de historia, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de hacer justicia cuando se encuentra frente a un abuso de poder o alguna inequidad de cualquier tipo, ya sea manifestándose a través de revoluciones o estallidos o de maneras más sutiles, pero siempre con el fin de generar una diferencia. Es aquí en donde aparece la cultura de cancelación. Este concepto es definido, según algunas fuentes como la BBC, como una forma moderna de ostracismo o exclusión contra alguien que se considera que actuó o dijo algo de manera inaceptable. El individuo cancelado, generalmente una celebridad, puede ser rechazado socialmente o boicoteado profesionalmente. Esta aparece por primera vez en los medios en el año 2010, mediante Black Twitter, un grupo conformado exclusivamente por estadounidenses afroamericanos con el fin de denunciar e incriminar delitos racialmente motivados. Hoy en día el término es usado coloquialmente en las redes cuando algún sujeto se ve ligado a algún conflicto ético, político, social, entre otros, y es expuesto en las redes, algo que puede ser relacionado con el paradigma de Manuel Castells, en el que habla de cómo los medios influencian y moldean la mente de las personas, provocando un cambio rápido de opinión y punto de vista por parte de la sociedad sobre la persona o organización que está siendo cancelado. Por otro lado, la cultura participativa puede ser definida según el periodista estadounidense Henry Jenkins como la fusión que existe entre los consumidores y los productores de contenido. Al fin y al cabo, los consumidores de información no tienen un rol pasivo dentro de ella, sino que comparten y crean a partir de esta. El ser humano es influenciable e influyente. Los influencers son personas que, como dice su nombre, tienen el poder de impactar a un colectivo a través de una pantalla. Y existen distintos tipos, como influencers de tendencia, de nicho o generalista, por nombrar un par. Como he dicho anteriormente, pueden influenciar a una masa de personas, a veces en grandes niveles, desde la comodidad de su casa, afectando las opiniones de los consumidores de su contenido. Este título, que se ha transformado en una profesión que muchos jóvenes atentan, tiene como requisito mantenerse activo en las redes y compartir en ellas su día a día y detalles de la vida privada, algo que los vuelve el blanco perfecto para las críticas de los consumidores anónimos, generando en ellos generalmente problemas de ansiedad y depresión. A la hora de ser un productor de contenido y publicar algo que anteriormente permitía la libertad de expresión y opinión, hoy en día se debe pensar dos veces todo. No solo desde el principio de no herir o ofender a nadie, ya que ese es el desde, pero además se debe tener en cuenta todos los factores que podrían afectar en la imagen y la opinión del resto hacia uno, ya que un mínimo error que pueda desagradar a cualquiera puede transformarse en un efecto dominó que termina por trascender en algo peor. Cuando se decide seguir a alguien, se desarrolla un vínculo de cercanía unilateral y se crea una especie de lealtad. Cuando este ídolo comete un error y es comenzado a ser incriminado en las redes, es difícil salir de la multitud a defenderlo, y es común unirse al tren de hate, provocando que esta persona pierda de manera drástica así la gente que lo apoya. Aunque decir que la comunidad en línea no es un ambiente del todo seguro no es algo nuevo, ya que la falta de empatía y respeto en las redes es un fenómeno que existe desde su creación, no se puede negar que a medida que van apareciendo nuevos medios y distintas maneras de hacerse presente en ellos, han aumentado los problemas psicológicos y sociales de quienes lo conforman. Se podría especular que la cultura de cancelación no es algo negativo por la cultura participativa en sí, sino que depende completamente del personaje que se busca cancelar. Son sus acciones y motivos lo que van a dictaminar el castigo social que se le da y no la reacción de los consumidores. La cultura participativa, aunque generalmente tenga un enfoque de producción beneficiosa para la sociedad, como son por ejemplo páginas como Wikipedia y Yahoo, plataformas como Uber o la simple difusión de contenido informativo, cuando este potencial colectivo decide concentrarse en cancelar a alguien, se genera un ambiente tóxico de hostilidad masivo a través de unos simples clics. Cuando una figura pública, ya sea un influencer o una celebridad, no cumple con los estándares impuestos por sus fans de solo influenciar de manera positiva, tienden a ser cancelados. Ejemplos de esto son cuando famosos muestran en sus redes sociales cosas que las personas comunes suelen hacer, como salir de fiesta, hacer chistes con amigos o incluso quedarse un día en casa para descansar. Todas estas actividades, aunque podrían parecer del todo normales, han sido causas para cancelar a estas personas,
que luego son obligadas a disculparse públicamente, llegando incluso a recibir amenazas de muerte por no hacerlo. Al ser influenciables, las opiniones de los consumidores hacia una persona o una marca pueden cambiar rápidamente debido a la reacción negativa que contamina los medios de comunicación por parte de sus pares. Como se ha dicho anteriormente, la cultura participativa se compone de los consumidores de contenido y cómo ellos luego producen a partir de este. A la hora de inventar nuevos medios y plataformas para el beneficio de la sociedad, este concepto es de crucial importancia, ya que se conocen las necesidades y se trabaja en conjunto para satisfacerlas. Dicho esto, a la hora de compartir y crear medios de información, lo pueden hacer de manera positiva, ayudando a causas y difundiendo temas importantes, o como veremos a continuación, de manera negativa. Se podría creer que la cultura de cancelación, aunque sí puede llegar a salirse de las manos, siempre lo hace con el fin de ayudar a otro que está siendo afectado por alguien de mayor o igual poder e influencia. Es por esto que tiene un valor muchísimo más significativo en términos éticos y de justicia que la forma en la que se busca restablecer el orden. Efectivamente, cuando se cancela a alguien, se busca hacer justicia colectivamente hacia una persona o un grupo que fue transgredido. Pero lamentablemente a la hora de hacerlo, se deja de lado la importancia de la víctima y se toma un rol más vengativo hacia el victimario. Si por ejemplo alguna celebridad hace un chiste sexista hacia una persona a través de Twitter, en lugar de asegurarse que la persona agredida esté bien y luchar contra el sexismo en sí, mientras se trata que el victimario arregle el daño hecho, la acción se concentra únicamente en el castigo de este. Aunque definitivamente es necesario hacerle un llamado de atención y dejar de apoyarlo, no se debe dejar de lado la víctima y la falla sistemática que causó el problema, algo que la cultura participativa definitivamente podría transformar si se enfocara en esto en lugar de lo otro. Aunque la cultura de cancelación en un principio buscaba ayudar a un o unos individuos que fueron afectados por alguien de mayor influencia, actualmente el valor ya no está en ayudar a la o las víctimas, sino que se concentra completamente en la venganza y el castigo que recibirá el victimario, quitándole así el beneficio social que solía tener. Los consumidores, cuando trabajan en conjunto, son capaces de hacer cosas impresionantes que sean útiles para la población, pero cuando estos tienen intenciones más allá del bien común y buscan herir a una persona, son capaces de volverse un público violento y tóxico, que puede acabar con carreras y hasta con vidas si no son medidos y analizan el nivel de error con el del castigo.